Formar a la gente en técnicas de escritura persuasiva para que, bueno, comuniquen mejor y vendan más con sus negocios. Digamos que ese sería el gran resumen. Bueno, yo empecé a trabajar muy joven para lo que suele ser o lo que era en su momento, porque tenía 14 años y yo soy disléxico, ¿no? Entonces, bueno, pues no fui al instituto y tal, pero vamos, no lo cuento con una historia de drama, todo lo contrario, soy una persona muy afortunada, con una estructura familiar en la que tuve mucha suerte con mis padres, pero bueno, pues era un estudiante pésimo porque no estaba detectado cuál era mi problema, entonces yo no me enteraba cuando leía, cuando escribía, estas cosas. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Pues he tenido montones de trabajos, ¿no? Desde colocar pladur en desguaces, en gasolineras, escolta de stripper, cavar zanjas, en muchos sitios de temas de ventas también, ¿no? He sido comercial en un montón de sitios. Y lo último que he estado haciendo hasta 2017 era descargando camiones en Avilés y tal, bueno, pues, en varios sitios, pero vamos, por ahí por esa zona en Asturias. Y nada, pues un día con un amigo, hablando con un amigo que tiene una empresa de mudanzas, me enseñó el presupuesto que tenía, que yo era como un telegrama. Y entonces era, pues tantos bultos tiene, tantas distancia, tantos kilómetros, tantos operarios van a hacerlo, entonces era así el presupuesto. Él se quejaba de que no conseguía clientes, de que estaban las cosas mal y tal, y le dije que por qué no utilizábamos, contábamos una historia y donde realmente además pusiéramos claramente el beneficio que tenía para el cliente. El problema que tienen las mudanzas es que estresan mucho, ¿no? Entonces lo que nosotros vendíamos era la idea de que tú vas a abrir una puerta, vamos a entrar, vamos a hacerlo absolutamente todo y vamos a cerrar la puerta de la casa a la que vayamos, ¿no? Un poco ese concepto. Aquello empezó a funcionar. Luego hice otro trabajo para otras personas, pero yo no acababa de creerme mucho el tema de vivir de escribir. Era como una cosa que hacía y ya cuando voy encadenando una serie de aciertos en los que conseguía que los negocios fueran vendiendo más utilizando el copywriting, el storytelling y tal, pues decidí montarme la web porque entendí que me podría ganar bien la vida. No fui el más rápido de la clase, o sea, tardé bastante tiempo en darme cuenta de que eso podía ser un negocio. Por eso cada vez que voy a hablar con alguien sobre el tema, digo, no te preocupes, si no lo entiendes, que yo me dedico profesionalmente a ello, conseguía cosas con ello y ni siquiera lo entendía muy bien. O sea que todo esto, las cosas de palacio van despacio. En este primer caso, ya te digo, el presupuesto era como tipo telegrama, metimos una historia de un viaje a Irlanda que había hecho yo recorriéndome el país en pijama, que decir, eso no es serio para una empresa, sí lo puedes enfocar así y además ese presupuesto lo tengo mostrado en un libro de cómo funcionó y qué es lo que decíamos, y ahí me di cuenta de que realmente, bueno, pues tenía una cierta habilidad, ¿no? La habilidad de saber persuadir con las palabras y ver que la gente toma acciones que son muy condicionadas por cómo le escribamos las cosas. Entonces sí, me di cuenta de que podía ser una buena manera de ganarme la vida. No me gusta como presumir, digo presumir entre comillas, porque también se lleva mucho como eso, lo de la universidad de la calle, la escuela de la vida, ¿no? En ese sentido, creo que si puedes estudiar, está muy bien. Quiero decir, yo no tuve la oportunidad, pero no porque simplemente porque tenía este problema de la dislexia, era un estudiante pésimo, pero no porque no naciera en una familia que no se me diera la oportunidad, o sea, quiero decir. Entonces, pero sí es cierto que ¿cuál es mi valor añadido? Mi valor añadido es que tengo una gran experiencia vital. O sea, es decir, he tenido más de 30 trabajos. Entonces, bueno, pues esa experiencia la vas acumulando y he tenido trabajos, los que se consideran trabajos nada cualificados, ¿no? Trabajos basura, que llamamos. He tenido muchos de esos trabajos. Entonces, hay un momento en la vida en que yo descubro, otros lo descubren mucho antes, yo lo descubrí en su momento, que vender y vivir es un poco lo mismo, que queremos como separar las cosas, como si vender fuera un acto que solo se hiciera muy de vez en cuando o fuera un trabajo de segunda o algo así, y no. O sea, quiero decir, desde que somos pequeños estamos tratando de vender, vendemos nuestras ideas, tratamos de vendernos a nosotros mismos para ligar, tratamos de vender nuestra presencia para un determinado puesto de trabajo. Quiero decir, estamos haciendo constantemente venta y negociación. Entonces, en el momento en que aprendo esto y entiendo esto, pues me di cuenta de que hay mucha gente a la que le puedo enseñar estas cosas sin necesidad de haber estudiado marketing. De hecho, la mayoría de las veces el marketing nos va a perjudicar más que otra cosa, porque nos va a encorsetar mucho. Todo tiene, como se suele decir, ¿no? Ventajas y desventajas. No es lo mismo alguien que, bueno, pues que haya ido al colegio, luego instituto, universidad, que haya hecho un máster y se haya ido a trabajar a una consultora. Es extraordinariamente fabuloso, digno y es una carrera tan válida como cualquier otra. ¿Cuál es el valor añadido? Mi ventaja competitiva.
Pues que cuando tú estabas de vacaciones, después del viaje de instituto, yo estaba cavando una zanja. Eso es importante. Yo recojo los frutos ahora, ¿no? de ese trabajo. Entonces sí, calle sí tengo, porque no me ha quedado otro remedio. O sea, quiero decir, cuando ven que no valgo para estudiar, mi padre es muy claro conmigo, lógicamente, como buen padre, y me dice, algo tienes que hacer. O sea, aquí te tienes que ocupar de tu vida, no te vas a quedar aquí sentado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me da las tablas que luego me vienen muy bien para cualquier cosa, además. Bueno, porque me llaman Irra desde pequeño, desde chaval en el barrio, pues como era un barrio un poco así del sur de Madrid, así éramos todos un poco macarras, pues el Irra. Entonces pues me llaman Irra desde siempre y por eso. No, el nombre, sí, bueno, del tema del país, Israel y tal, pero vamos, ningún tipo de problema por ahí, es simplemente Irra porque me llaman así desde chaval. De hecho, creo que había un humorista hace unos años en España que cuando imitaba un macarra se llamaba el Irra. O sea, es decir, es un poco un nombre de barrio, sí. Sí, sí, es que la buena comunicación es muy conversacional. Tú tienes que escribir de tal manera como hablas, ¿no? Tiene que ser, en el colegio nos enseñan a escribir, pero de esa escritura a la hora de vender tienes que olvidarte completamente. Ese encorsetamiento tienes que dejarlo. Entonces, es cierto que utilizo muchos esos términos, pues son los términos de mi generación, ¿no? De cómo me crié y los utilizo. Y de hecho tengo mucha gente en Sudamérica que me pide traducción de algunas palabras, ¿no? De a qué te refieres con esto y tal, pero bueno, en cuanto lo leen un poco enseguida ya lo van encajando. Es como si escuchas, por ejemplo, un argentino. Tienen un lenguaje concreto, pero en cuanto pasas un rato con él ya le estás captando todas las palabras, por muy jerga que sea suya. Claro, estamos los cuarentones que nos criamos en los 80, ¿no? Con ese rollo de volver a vivir esa infancia y hay grandes recuerdos de ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando quedaba el barrio vacío porque empezaba Oliver y Benji, por ejemplo, eso era un hito. Veías el tiro y el tiro duraba media hora para intentar marcar el gol, pero quedaba vacío todo el barrio para verlo y luego bajábamos otra vez a pegarnos otro rato. Porque la creación lo que vende son experiencias. La gente vendemos a través de las emociones y luego lo vamos a justificar con la parte racional. Entonces, el mundo de la creación es todo emoción. O sea, tú vas a ver una obra de teatro y si es una buena obra de teatro tiene que ser algo que sea totalmente emocional. No te paras a pensar en características, no te paras a racionalizar por qué ha dicho o hecho alguna cosa. Tiene que producirte ciertos impactos. Por tanto, creo que en pocos, vale para absolutamente cualquier nicho, pero posiblemente en pocos áreas de la vida se le puede sacar tanto partido a una buena estrategia de copywriting, de escritura persuasiva, que al mundo creativo, al mundo artístico, precisamente porque el artista vende emociones. Es lo que vende realmente, es lo que vende la experiencia de lo que significa el mensaje que está mandando, ¿no? Dónde te puede transportar una letra de una canción, te lleva a un sitio concreto, ¿no? Hasta un olor te va a llevar una época u otra. Pues esto es lo mismo, y las palabras no dejan de ser imágenes en nuestra cabeza, van totalmente unidas. Cuando tú hablas solo de características para vender, pues, lo que comentábamos antes, ¿no? Es una obra de teatro, un concierto, lo que sea, pues bueno, quitándolos muy fan, que lo tengan muy claro, al resto del mundo no le vas a persuadir con eso. Una de las cosas que más valora el público potencial es, que se dice mucho pero se hace poco, es la autenticidad. O sea, es muy importante que el artista no tenga miedo a ser juzgado. ¿Sabes? Vivimos el era de las redes sociales y tenemos muchísimo miedo a lo que digan de nosotros. Y lo más importante que podemos hacer a la hora de transmitir nuestro mensaje es no buscar la aprobación de los demás. Entonces, un artista no tiene que buscar jamás la aprobación de los demás. Y eso va a conseguir polarizar. Va a ver, si tiene realmente éxito y lo que está diciendo es importante, muchísima gente va a rechazar su mensaje, pero muchísima gente lo va a fanatizar. Entonces, un artista nunca puede tener miedo. Un artista lo que tiene que hacer, cuando alguien escribe, cuando alguien canta o cuando alguien tiene que pintar, tiene que hacerlo con las consecuencias inevitables de que mucha gente lo va a rechazar y que eso no le preocupe. En el momento que es un artista pensando en que gustar a todo el mundo, va a perder toda la fuerza por ahí, ¿no? Aunque tenga que estar pensando en ser comercial, porque muchas veces parece que las cosas comerciales tienen menos valor cultural o artístico, y no estoy en nada de acuerdo. Creo que los grandes artistas venden mucho precisamente porque son grandes artistas. Se puede vender mucho mejor, pero pasa en todos los nichos, en todos los tal. Pero sí, se puede vender mucho mejor. Creo que muchas veces hay un mensaje por un lado, lo que se puede percibir, o cierto elitismo, o para determinadas personas, o también esto de tratar de encajar en muchos sitios en general, y yo creo que tiene que ser tratado de la manera que un poco, como decíamos antes, de manera mucho más directa,
donde el autor, finalmente, o la persona que lo vaya a vender, tenga que saber que el peaje que tiene que pagar una obra por destacar, y esto se viene haciendo en publicidad, además de hace... tengo un anuncio que estoy estudiando ahora de hace más de 100 años, donde precisamente es en saber canalizar todo ese mensaje crítico que va a haber alrededor de una obra. ¿Por qué? Porque tú puedes vender una mesa y con unas características y un tipo de material a un precio y van a saber si gusta o no. ¿Cómo puedes hacer eso con la cultura? No puedes hacerlo. Esa es su gran ventaja. Tú no puedes juzgar qué es lo que tiene que gustar o qué es lo que no tiene que gustar. Y se trata de vender muchas veces la cultura como si fuera un producto paquetizado, y no lo es. O sea, es un producto donde son todas las emociones lo que va a haber alrededor. Entonces, creo que se vende en ese sentido de manera bastante, bueno, pues un poco vulgar el mensaje. Yo creo que porque no se han vendido bien los beneficios de lo que significa, ¿sabes? Entonces yo creo que la mayoría de la gente piensa que cuando estás relacionado con el mundo de la cultura te toca pasar hambre o algo así. Entonces yo creo que esa idea queda ahí, flota en el ambiente y es un poco de, bueno, que ya te compras un libro o un disco, pero dedícate a cosas serias. No, es que la cultura lo que tiene y lo que puede transmitir es una conexión de ideas increíble. O sea, quiero decir, un ingeniero puede ser una persona que sea muchísimo más eficiente si a través de la cultura es capaz de ir conectando los puntos. De hecho, las grandes ideas, ¿cuándo se te ocurren? Se te ocurren después de leer y después de andar. Cuando tú vas andando se te van ocurriendo las cosas. ¿Y cómo las vas a trasladar y cómo vas a unir los puntos? Escribiéndolas. Por tanto, si le diéramos la importancia que tiene la cultura en ese sentido, todos seríamos mucho más eficientes, seamos o no seamos artistas. Pero creo que se vende como una cosa de, vas a pasar hambre. ¿Para qué? En general no. En general no se venden bien. Porque vamos mucho al tema de las características, ¿no? Vendemos tantos días, esta es la zona que vas a tener, va a haber no sé cuántos escenarios, todo esto. Vale, tú lo que tendrías que pensar es, vamos a pensar en el público potencial que va al festival. Varón, 25 años, ¿qué tipo de experiencia puede estar esperando? Porque la música va a ser una excusa para el tipo de experiencia y eso es lo que habría que venderle, no el número de escenarios o no la entrada en los horarios o lo que sea, sino la experiencia. ¿Qué es lo que va a vivir? ¿Qué es lo que se va a llevar? Las amistades que puede hacer, las aventuras que puede correr, el tipo de ideas que le van a surgir, gente que va a conocer a nivel de musicalmente lo que hay alrededor, lo que podrá hacer después del festival, que le podrá servir para su trabajo o para su ocio, para lo que vaya a hacer después. Quiero decir, es un poco empaquetar toda la experiencia. Cuando vendemos un concierto, no vendes solo el concierto, sino vendes lo que puedes hacer antes y lo que puedes hacer después. Incluso vendes el que lo vas a poder contar. Quiero decir, es importante. La mayoría de las veces, y solo tenemos que ver cómo somos las personas, vas a un concierto y casi tienes que decir al delante, puedes bajar el móvil, estamos viéndolo en directo, tío. Para verte a ti a través del móvil, me quedo viendo en YouTube. La gente quiere contar las cosas. O sea, hay una necesidad absoluta de probación, de aparentar. Entonces, juguemos con esa emoción en el mejor de los sentidos y digamos, vamos a venderles la experiencia de lo que significa venir aquí. Entonces, claro, la mayoría de las veces se venden mal porque se trata de competir siempre. Entonces, si no tienes a los mejores grupos, ¿cómo puedes conseguir que vayan? A lo mejor te tienes que especializar en algo muy concreto, un tipo de música muy concreta, y si no, pues si no consiguen a los mejores suelen tirar de precio o suelen tirar de cosas que, bueno, pues yo por lo que conozco del mundo de los festivales, pues la mayoría les cuesta mucho arrancar por eso, porque hay una gran competencia, pero no hay una diferenciación. No se les vende el pack completo de la experiencia. No, no se vende bien, pero se podría vender muy bien, porque creo que ir al cine es muy diferente a ver una película en casa. O sea, es la experiencia un poco de toda la tarde. Además, el guionista cuenta con una ventaja. Cuando tú estás viendo una cosa en la televisión, te tiene que enganchar, te tiene que dar el motivo por el que seguir viéndolo al instante. Cuando sabes si vas al cine y vas a estar 1 hora y media, le das un rato más. Quiero decir, es otro formato, va a otro público, en realidad, que puede ser el mismo público, pero me refiero, es otro tipo de captación lo que tienes que hacer porque tienes un poco más tiempo. Has salido de casa, has comprado unas palomitas, has llevado a la pareja, has comprado Coca-Cola, vas a ser más paciente en esta idea. Hay que vender la experiencia. La mayoría de la gente cuando está en su casa viendo una película también está con el móvil. O sea, hay que venderles la idea de la desconexión, hay que venderles la idea del relax, del aprender cosas, de disfrutar de cosas que quedan ahí dentro. Entonces el cine, a mí me parece una experiencia increíblemente, no sé, a mí es que me gusta mucho ir al cine. Y creo que se vende muy mal.
Mira, danza no te puedo decir, porque no conozco nada, pero el teatro me encanta. Dentro de poco voy a ver Al Brujo, por ejemplo, ¿sabes? Que me vuelve loco, ¿sabes? ¿Y se vende bien? No, tampoco. Si tiene a lo mejor un artista muy importante, sí. ¿Pero por qué? Porque tiene ese nombre. Pero hay otras obras que no se venden bien, precisamente porque están tirando... Hay una oferta muy grande. Hay una oferta enorme de ocio. Y vivimos en la época del ocio. Entonces, si tú lo vendes de la misma manera, tal actuación, 7 de la tarde, en tal... Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vendes el pack completo de la experiencia. Vendes todo lo que se puede hacer antes, lo que se puede hacer después, los temas de conversación que pueden salir a raíz de ver la obra, el poder alimentar una relación hasta de pareja, el poder enseñarle algo a tus hijos. Oye, vente a ver esta obra de teatro y tus hijos van a aprender esto, esto y esto. Y se lo vas a transmitir de una manera que solo en esta obra de teatro vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no vendemos entradas de teatro, vendemos una experiencia en familia, por ejemplo. Entonces no se vende bien, pero lo bueno que tiene todo esto es que el margen es increíble para poder hacerlo. Yo creo que sí, contra más nos olvidemos del sistema, no estoy hablando de ser antisistemas como norma, pero sí a la hora de vender, a la hora de esperar las expectativas. Si tú estás esperando que alguien lo solucione por ti, un ente, es muy complicado. Un ente puede estar para gestionar, para promover, para ayudar, pero al final vas a tener que saber tú vender tu producto. Entonces, desde luego, la gente lo que está es deseando de que les den un motivo por el cual salir a pasar una tarde por ahí en el cine o en el teatro. En vez de decir el título de la obra y hacer una sinopsis sobre tal, diles qué beneficio puede tener. A lo mejor hay un actor o una actriz en el minuto 33 de la obra donde dé un consejo que pueda ser una cosa maravillosa para tener mejores relaciones familiares o de pareja, o nos pueden decir algo que a los críos les vaya a enseñar un montón, o una gran metáfora para cómo escuchar a los mayores. Eso es teatro, eso es la vida. Dales esas pinceladas de beneficio a la gente para que además vaya con más interés, porque les puedes decir, porque esto funciona muy bien en el libro, yo he vendido muchos libros y vendo como mejor diciendo, en la página 72, das algo concreto. Pues aquí puedes decirlo en el teatro, oye, en el primer acto pasa esto, ¿no? Y este es el beneficio de lo que te vas a encontrar. Y generas esa curiosidad de cómo descubrir esto. Pues vienes a la obra de teatro y vas a aprender a hacer algo de esto. Y las personas emocionalmente es eso lo que nos mueve. El horario y el título, si va una persona que vende solo con el nombre, bueno, pues lo tendrá lógicamente más fácil, pero es que el mundo artístico es muy duro y hay mucha gente que está tratando de sacar la cabeza y lo va a tener que hacer vendiendo la idea de la experiencia completa, y a lo mejor detalles de estos que te estoy diciendo son fabulosos para vender este tipo de cosas. Sí, no, las redes sociales son una herramienta que casi nadie utiliza bien para vender, o sea, se vende mal, la mayoría de las veces en redes sociales lo que perdemos es el tiempo, y lo que yo invito y hago muchas veces a la gente que tiene redes sociales es que al margen de eso, ellos tienen que alimentar su propio negocio y no depender de las redes sociales. O sea, cuando tú tienes 500.000 de seguidores en Instagram, no son tuyos, son de Instagram. No es tu negocio, es el de Instagram. Entonces tú puedes ser un artista famoso y está muy bien que tengas una comunicación con el público vía redes sociales, pero si eres capaz de alimentarlos a través de tu propio negocio, de tu propio canal de comunicación, tú vas a tener la línea editorial y el control. Eso va a hacer que tu negocio sea mucho menos frágil y que dependas de mucha menos gente. Por tanto, es infinitamente más rentable. Yo no le diría a una persona como Rosalía que se vaya de redes sociales, porque está allí, tiene un montón de seguidores, pero sí que le diría: procura alimentar tu negocio para no hacerlo tan frágil y que no dependas tanto de terceros. Eso sin duda se lo diría. Sí, a punto, estamos en nada, ya está ahí ya está acabado, que es lo más complicado. Ahora viene la parte de todas el resto de personas que tanto tienen que ver, ¿no? Maquetadores, corrección, y son las personas que lo hacen posible, pero ya está a punto de salir. Y nada, pues muy contento. Sí, el título es ¿Cómo vender cualquier cosa, incluido a ti, gracias a un enano, un borracho y un bastardo? Este lo edito yo por mi cuenta. Sí, lo saco con mi propia editorial. Me he creado la propia editorial y lo saco por mi cuenta. El primero lo saco Planeta, muy bien con ellos, fantásticamente. No descarto en un futuro volver a algún tema editorial, pero tengo un canal muy fuerte ya de ventas que aprovecho directamente con mi propia editorial. Yo no es mi negocio, yo tengo una membresía donde la gente aprende copyright, y lo que enseño, pues mando un audio a la semana y doy una formación mensual en directo de soporte. Y ese es un canal privado. En un canal privado, es una plataforma privada donde la gente aprende ahí, son 100 euros al mes y yo les enseño todas estas cosas. Pero de vez en cuando pues me gusta vivir experiencias como la de estar aquí charlando contigo, y es por el placer de hacerlo, no es mi negocio. No soy ponente, no soy conferenciante,
Creo que hay gente con un nivel extraordinario que lo hace muy bien y no es mi negocio. Yo simplemente vengo aquí, paso la experiencia, pero yo esto lo veo, como ya te digo, no como una fuente de negocio, sino como una fuente de experimentación, como una fuente de experiencia y como una manera de divertirme, que se trata de eso la vida, ¿no? Vivir cosas de estas.